Amado Padre Celestial, en esta mañana nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia y te agradecemos profundamente, Señor, por habernos convocado a buscar tu rostro con todo nuestro corazón. Levantamos nuestras manos, Señor, al cielo, a ti, al trono de tu gracia, para recibir el poder y la fuerza que tanto necesitamos en este tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de tantas pérdidas. Mi amado Padre, en esta mañana oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que de una manera especial, Señor, tú alientes nuestros corazones, tú consueles nuestras vidas, tú fortalezca nuestra fe, Señor, para seguir aferrados a ti, Señor, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de las pérdidas que estamos conociendo, Señor. Padre, habla a nuestro corazón y anima nuestra fe, fortalécela, enciéndela, vivifícala, Dios, para estar aferrados a ti, confiando siempre en ti, que tienes el control de toda esta situación. Háblanos, Dios, por tu palabra en esta mañana, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos, hermanos amados en el Señor, en un día muy especial. Dios nos ha convocado a un día de oración y ayuno. Dios nos ha llamado a ponernos en la brecha para interceder por todo este mundo tan necesitado, por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestra iglesia, por nuestra familia, por nosotros mismos. Hay tanta necesidad, hermano. Hay tanta carga que agobia nuestros corazones y tenemos que recordar la promesa de nuestro Señor. Y la promesa de nuestro Señor dice que echemos todas nuestras cargas a Él, que Él tendrá cuidado de nosotros, que Él sustentará nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy más que nunca. Hoy más que nunca debemos confiar en nuestro Dios, descansar en nuestro Dios. Es lamentable que cada domingo tengamos que expresar nuestras más sentidas condolencias a algún familiar porque uno de nuestros hermanos partió a la presencia del Señor. Y hoy no es una excepción. Hoy tenemos que expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro hermano Tomás Cruz. No sé si usted lo llegó a conocer. Él era un ujier de nuestra iglesia, un servidor, lindo hombre que ahí estaba recibiendo a los hermanos. Esta semana nos informaron que partió a la presencia del Señor. Y debemos rogar para que el Señor consuele y anime a los familiares. Y aún más, hermano, aún más. Debemos orar para que Dios fortalezca a esa familia en particular, porque se nos ha informado que la esposa de nuestro hermano Tomás, que también está contagiada de COVID, pues está grave, y debemos orar por ella para que Dios consuele primero a los deudos y segundo sane también a la esposa, como a muchos de nuestros hermanos que están en una situación delicada, como nuestro hermano Carlitos Moreno, como nuestro hermano Hugo Barrios, creo que es esposa de nuestra hermana Mirta, o la familia de nuestra hermana Mirta Cardoso. En fin, hay tantos hermanos que están pasando por momentos dolorosos de sufrimiento por esta pandemia que les ha tocado vivir. Por eso, mi querido hermano, en esta mañana yo quiero hacer un paréntesis de la serie que hemos venido desarrollando sobre nuestra renovación de la mente, porque quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón de una manera especial y creo que es pertinente en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantas pérdidas. Creo que es pertinente compartir esto y ruego a Dios, como lo he hecho, que esto nos anime, que esto nos consuele
y que afirme y fortalezca nuestra fe y confianza en el Señor. El jueves 27 de agosto, en nuestro plan de lectura de la Biblia de todo el año, nos tocó leer al profeta Jeremías, en los capítulos 45 al 48, 49. Pero el Señor detuvo mis ojos y mi corazón en una promesa que Dios le dio a un hombre llamado Baruch. En el versículo 5 de Jeremías 45, en la última parte, Dios le promete a Baruch esto. Le dice así literalmente: pero a ti te daré tu vida por botín. Cuando leí esta palabra, el impacto de esa palabra vino a mi corazón. Y en ese momento valoré una vez más la vida, hermano, la vida. Cuán importante es que Dios siempre preserve nuestra vida. Aún en medio de esta pandemia, hermanos. ¿A quién no quiere que Dios preserve su vida en este tiempo de pandemia? A todos, ¿verdad? Todos queremos que el Señor siga sustentando y cuidando nuestras vidas. Dios es el autor de la vida. Dios es el que la da, Dios es el que la sustenta y Dios es el que promete preservarla aún en medio del dolor, del sufrimiento, de cualquier adversidad. Dios promete preservar la vida. Y esto es algo maravilloso, es algo que es bueno considerar. Pero es bueno también preguntarnos entonces, ¿qué debemos pedir a Dios en medio de tanto dolor, sufrimiento, escasez y muerte? ¿Debemos pedir a Dios algo extraordinario para nosotros en este tiempo? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos aceptar de parte de Dios en este tiempo de pandemia? Yo creo que Jeremías 45 nos va a dar las respuestas a estas preguntas. Y Jeremías 45 narra la historia de Baruch, o parte de la historia de Baruch. Fijémonos y leamos Jeremías 45 y leamos los primeros 3 versículos. Dice: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Vemos aquí a Dios comunicando un mensaje a Baruch por medio del profeta Jeremías, porque Baruch se está quejando contra Dios. Baruch se queja de que Dios le ha añadido tristeza al dolor, al sufrimiento que ya él tenía. Baruch siente que es tan real y tan doloroso lo que él está viviendo. Es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento, es tanto la tristeza que él gime, que él lo expresa verbalmente y que, por cierto, nos está diciendo que ya no puede soportarlo, que ya no puede resistirlo. Entonces es allí entonces que Baruch comienza a expresar, humanamente hablando, su queja contra Dios. ¿Quién era Baruch? Baruch era un amanuense, uno que escribía lo que Dios le decía al profeta Jeremías. Él estaba pegado al profeta. Lo que Dios le decía al profeta, él escribía.
Pero no solamente escribía, sino que también en ocasiones él proclamaba lo que, lo que Dios le había dicho al profeta Jeremías. Es decir, él leía lo que Dios le había dicho al profeta. Ahora, sabemos de Baruc que era un hombre de una familia influyente, acomodada, tenía relaciones con el rey, con el gobernador, era una persona de renombre, al punto que hoy en día se sabe que él escribió uno de los libros apócrifos llamado Libros de Baruc. Pero ¿qué es la razón? ¿Cuál es la razón de por qué Baruc se queja contra Dios? ¿Qué está pasando en Baruc? Bueno, el profeta Jeremías en el capítulo 36 nos puede dar la respuesta. En el capítulo 36 se nos dice que Dios le da un mensaje al profeta Jeremías. Baruc escribe lo que Dios le está diciendo al profeta. Entonces él escribe y como Jeremías no podía ir a la ciudad de Jerusalén porque le era prohibido, ordena a Baruc que vaya a Jerusalén para que él lea al pueblo de Dios en la casa de Dios ese mensaje. Así que Baruc va hasta a Jerusalén, va a la casa de Dios y fíjate, en el día de ayuno, y él lee ese mensaje que Dios ha comunicado al profeta para el pueblo de Israel. ¿Cuál era este mensaje? Este mensaje era el anuncio del castigo severo que Dios traería a Israel por mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Que esto sería precisamente en ese mismo año, cuarto año de Joacim, ¿verdad? Perdón, el tiempo de Sedequías, cuarto año de Sedequías, 605 años antes de Cristo, lo cual ocurrió. Ahora bien, Baruc entonces, a partir de ese momento, cuando él ha leído este mensaje de Dios al pueblo, entonces los emisarios del rey lo llaman, lo interrogan, y él comienza a sufrir persecución, amenazas, al punto que es obligado, junto con Jeremías, a huir a Egipto. Ahí comienza, como diríamos así, su calvario. Ahí comienza su dolor, ahí comienza su sufrimiento. Pero se añade la tristeza a ese dolor cuando él sabe que ese mensaje comprendería la total destrucción de Jerusalén. Cuando él entiende que los muros de Jerusalén, cuando el templo de Dios, cuando las cosas que eran familiares para él serían totalmente destruidas, entonces carga su tristeza sobre su corazón, al punto que él no puede soportar y por ende se queja contra Dios. ¿Qué hace Dios? Entonces Dios, conociendo lo que había en el corazón de Baruc, le da un mensaje en el versículo 4 y 5 de Jeremías 45, dice: así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Así que el mensaje de Dios para Baruc ahora es reafirmar el castigo que él ya había anunciado y que lo iba a hacer. Él iba a destruir lo que construyó. Él iba a arrancar lo que él mismo había plantado. Eso era indefectible. Dios iba a cumplir con su palabra, destruir, castigar severamente a Israel. Y eso sin importar a quién le afecte.
Él castigaría a su pueblo, afecte a quien afecte. Pero le promete a él, le promete a Baruc que él le preservaría la vida donde quiera que vaya. Él debería estar agradecido por esa promesa linda de que tendría vida a pesar de todas esas cosas horribles que pasarían. Dios le estaba dando una segura esperanza de que aunque no vaya a tener todas las cosas que él deseaba, de repente él estaba pidiendo grandezas, estaba pidiendo, es decir, comodidad, honores, alabanzas, salud, bienestar, en fin, cosas que todo ser humano quisiera. Él dice, a pesar de que eso no tendrás necesariamente, pero yo te voy a preservar la vida. Vas a estar salvo en cualquier lugar donde tú vayas. La promesa era que aunque no le sería fácil el ir de un lugar a otro o de experimentar peligros y sufrimientos diversos, a pesar de todo eso, Dios le está prometiendo que Él conservaría maravillosamente su vida. Su vida sería un botín, dice. Interesante, sería un botín. Es decir, que Él podría tomar su vida como si la conquistase, como si se arrancase a un gigante, a un hombre fuerte. Él tendría su vida. Por tanto, no debería pedir grandezas, o como dice la versión popular, no debería pedir para Él algo extraordinario, sino simplemente ser agradecido porque porque Dios le estaba preservando la vida y que todo le iría bien porque Él estaría obrando su voluntad. Muchas veces cuando Dios obra y ejecuta su voluntad, puede causar mucha perturbación, mucha consternación en la vida, aún de los creyentes. Pero una vez más, para Baruc, lo más importante era saber que Dios le estaba prometiendo, te voy a preservar, aunque esto te perturbe, te voy a preservar la vida. Mi querido hermano y hermana, es aquí entonces que volvemos a las preguntas iniciales. ¿Qué debemos pedir a Dios cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor? ¿Qué debemos pedir a Dios cuando hay esas amenazas hasta de muerte? ¿Debemos pedir algo extraordinario para nosotros, hermano? ¿Qué actitud debemos adoptar nosotros cuando Dios está ejecutando sus planes y sus propósitos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Cuando uno lee esta historia de Baruc, uno le hace pensar en verdades pertinentes, en verdades que son vigentes para el día de hoy y sobre todo necesarias que nosotros podamos aplicarla a nuestra propia vida, porque eso traerá sin lugar a dudas la ubicación que nosotros necesitamos y el consuelo que necesitamos para seguir aferrados a la mano de Dios. Descubro en esta historia de Baruc por lo menos 3 cosas, mi querido hermano. 3 verdades acerca de lo que Dios está haciendo y lo que yo como cristiano debo hacer. O mejor dicho, yo como cristiano, ¿qué es lo que tengo que pedir en medio del dolor, del sufrimiento, de la escasez y aún de la muerte? O de la amenaza de la muerte, mejor dicho. En primer lugar, debo reconocer y aceptar que Dios va a cumplir su voluntad, afecte a quien le afecte. Tenemos que aceptar esta verdad. Cuando Dios manda lluvia, todos se mojan. Y cuando Dios da un juicio a todo el mundo, todos son afectados.
Y eso nos hace pensar, todo lo que estamos viviendo realmente ya no solamente es una disciplina de Dios o es un castigo para toda la humanidad. Y si Dios da algo donde todos van a ser afectados, sin excepción alguna, afecta a quien sea, pues tenemos que aceptar esa verdad. Y aunque nos duela, y ahí estamos incluyendo a niños, a jóvenes, adolescentes, adultos mayores, a todos, a los que tienen y a los que no tienen, o sea, al rico y al pobre, pero también al justo como al injusto, al piadoso como al impío, los va a afectar, querramos o no. Y aun cuando para nosotros como creyentes puede producir una perturbación, una consternación, una incertidumbre lo que Dios está haciendo, mi querido hermano, la pregunta es, ¿qué tengo que pedirle a Dios frente a eso? ¿Debo pedir a Dios que me libre del sufrimiento? ¿Debo pedirle a Dios que me libre de los efectos de este castigo? Sí, mi hermano, puedes hacerlo porque es válido. Pero quisiera que pudiéramos entender a la luz del pensamiento de Dios. Porque creo que sobre todas estas cosas, sobre todas estas peticiones, hay una petición que nunca debemos olvidar. Cuando Dios va a cumplir su voluntad, afecte a quien afecte, entonces tenemos que recordar la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Y por qué, hermano? Porque primero son los intereses de Dios antes que los nuestros. ¿Recordó usted eso? El que se haga la voluntad de Dios es declarar, es confirmar, es aceptar de que nosotros debemos reconocer que los intereses de Dios, que los designios de Dios, que la voluntad de Dios, que los propósitos de Dios son primero que los nuestros. Y esta es la primera verdad. Y este es el primer pedido que tenemos que hacer a Dios en medio del sufrimiento, del dolor, que a veces ni siquiera lo entendemos. Pero yo sé que en este momento Dios está obrando. En este mundo está obrando. Él no ha dejado de obrar. Y Él está cumpliendo sus propósitos, su voluntad. Y yo me tengo que someter a esa voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Pero una segunda enseñanza o verdad que descubrimos en este pasaje es que Dios no exonera de sufrimiento o dolor aún de la muerte a los suyos. No los exonera necesariamente. Baruc era un ser humano que vivía en esta tierra y aun cuando amaba y servía a Dios comprometidamente, él experimentó sufrimiento, él experimentó dolor, él experimentó tristeza, él llegó a experimentar algo que él mismo ya no podía soportar. Él pudo gozarse de ser considerado digno de sufrir por la causa del Señor. Pero en lugar de eso, él comenzó a quejarse. Tal vez alguno de nosotros diría, pues, ese no es un cristiano. Pero muchas veces cristianos comprometidos con el Señor se quejan. Es algo que todavía está en esa naturaleza humana. Pero ahí estaba. Baruc no estaba aceptando el sufrimiento en su vida, cuando solo le correspondería decidir que, o mejor dicho, pensar que el único que tenía que
que decidir en cuanto a esto era Dios, porque Dios es el que exime del sufrimiento o el que permite el sufrimiento para nuestro bien. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué tengo que pedirle a Dios cuando yo sé esto? Cuando Dios dice que algunos van a pasar sufrimiento y otros no. O mejor dicho, que no nos va a eximir a muchos de nosotros del sufrimiento, del dolor, de la tristeza y aún de las amenazas de muerte. No. ¿Qué tengo que pedirle entonces a Dios? ¿Debo pedirle a Dios acaso que me libre de la muerte, que me libre del sufrimiento otra vez, que me libre de la enfermedad? Si podemos hacerlo, hay que hacerlo, hermano. Y son peticiones válidas, no estoy diciendo que no lo haga. Sin embargo, quiero que entendamos algo, hermano. Y eso me hace recordar a los amigos de Daniel, que hay otra forma de pedir a Dios, que está alineada a la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice en Daniel, en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Los amigos de Daniel están listos para ser llevados al horno de fuego. El rey Nabucodonosor los ha amenazado de muerte si no ellos se postraran ante el Dios de los babilónicos. ¿Y cómo responden ellos? Que yo creo que también era como una oración de ellos. Estos amigos de Daniel le dicen, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano nos librará, le dicen valientemente con fe. Y si no nos libra, oh rey, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. La convicción tan fuerte que tenían estos amigos de Daniel, que le dicen, sí, Dios puede librarnos de este sufrimiento, de esta muerte en el horno de fuego. Dios puede librarnos. Y nos va a librar con una fe, con un entusiasmo y con un convencimiento de que Dios es suficientemente poderoso para hacerlo. Porque para Él nada es imposible. Él puede hacerlo. Y lo tenían claro los amigos de Daniel. Pero ellos dijeron también, y si no lo hace, y si permite que nosotros pasemos por este horno de fuego ardiendo, eso no significará que nosotros claudiquemos en nuestra fe, que tengamos que irnos por otro camino, porque Él no nos va a librar, ¿no? Porque ellos sabían que estaban convencidos que Dios sabe lo que hace, que Dios sabe lo que hace. Dios tiene la potestad, mi querido hermano y hermana, Dios tiene la potestad de librarnos del sufrimiento o permitir que eso suceda, porque Él sabe lo que hace. Mi hermano Cristian Martínez me compartía en estos días donde ellos han pasado momentos muy dolorosos. Cuando a él le dieron la noticia que era positivo de COVID-19, bueno, estuvimos hablando allí y me compartía de que él estaba en cuarentena, que estaba siguiendo los protocolos que le habían indicado, que no tenía síntomas, pero que le dolía profundamente el hecho de que él, al estar en cuarentena, no podía estar al lado de su esposa Janet en el momento en que ella pierde a su mamita, nuestra hermana Consuelo. Era una situación difícil, dolorosa, porque él no podía bajar y atender a la esposa, consolarla, animarla en ese momento en que la mamita había partido. Fue doloroso ese momento. Pero él me dijo algo que realmente me hizo pensar mucho y me animó mucho a la fe. Y él me dijo, bueno,
aunque estoy tranquilo, aunque hay esta pena y estoy tranquilo, el COVID-19 no es un pecado. Y eso me hizo pensar mucho. Sí, Dios permite muchas veces una enfermedad, un contagio. Y no por necesariamente mi voluntad, los que más se cuidan muchas veces son los que más se contagian. Y eso sin lugar a dudas, nos hace pensar otra vez, Dios es soberano, es el único que o nos exime o permite que pasemos por ese horno de fuego de la prueba para nuestra fe. Y una vez más, si nos toca pasar por esa prueba, gloria a Dios. Sí, podemos pedirle al Señor que nos libre y tiene poder para librarnos, tiene poder para sanarnos, tiene poder para levantar al enfermo, tiene poder porque para Él nada es difícil. Puedes pedirle a Dios que saque a tu esposo, que saque a tu hermano, que saque a tu hijo de cualquier situación de peligro. Lo puedes pedir porque Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Pero si Él permite algo para que pasemos por ese horno de fuego, debemos entender que Él sabe lo mejor que nos conviene y que Él sabe lo que está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y la tercera verdad pertinente, vigente y necesaria para nosotros es que Dios promete preservar la vida a los suyos, a pesar de que les rodee el sufrimiento, el dolor, la escasez y aún hasta la muerte. Dios le prometió a Baruch que a pesar de toda la adversidad, el sufrimiento, las amenazas que le rodeaba, que le preservaría la vida. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, Dios ha preservado la vida a muchos de sus miembros en tiempos muy difíciles, en tiempos muy angustiantes. Aún hay extranjeros que confiaban en el Señor. Usted se acordará seguramente en Jeremías 39 a un tal etíope llamado Ebed-Melech. Dios también lo liberó, lo salvó de la muerte a este hombre. ¿Por qué? Porque porque él salvó la vida del profeta Jeremías cuando fue tirado a la cisterna de lodo. Y porque él, dice la Escritura, temía a Dios. Dios en el día de hoy sigue preservando la vida de los suyos, hermano. Y no hay una cosa más maravillosa que eso. Pero tenemos que aceptar una verdad. Y tenemos que aceptar que Dios tiene planes distintos y especiales para cada uno de nosotros. Pero lo importante es recordar que esos planes siempre serán lo mejor para nosotros. Recuerde eso. Dios trata con cada uno de nosotros de manera distinta. Y cada uno de nosotros tiene un plan específico de parte de Dios para nuestras vidas. Y eso significa que lo que Dios nos permita vivir, pues es lo mejor para nuestras vidas. Ahora, mi querido hermano, Baruch recibió el reproche de parte del Señor diciendo, ¿por qué estás pidiendo grandezas? ¿Por qué pides para ti algo extraordinario? Cuidado, hermano, de pedir a Dios algo porque nosotros merecemos eso. Eso es lo que llamamos, ¿no es cierto?, esos justos merecimientos en la vida. Señor, pero yo te sigo, mira, es tu siervo, él predica esto, él predica el otro, él hace esto, él hace el otro, Señor, sánalo. No, hermano, cuidado. Nadie tiene merecimiento aquí. ¿O usted merece algo? Es la gracia de Dios, hermano. Es la gracia de Dios. Es el favor que nosotros no merecemos lo que nos sostiene vivos, lo que nos tiene vivos. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos pedir a Dios? ¿Qué debemos pedir frente a esto? ¿Qué debemos pedir? ¿Debemos pedirle que nos proteja? ¿Debemos pedirle que siga bendiciéndonos? ¿Debemos pedirle al Señor
que nos siga sustentándonos, que nos siga dirigiendo, que nos dé en tiempo de pandemia un viajecito a algún lugar exótico para descansar. Bueno, hay cosas que son válidas, ¿no? Yo le sigo pidiendo al Señor que nos proteja, que nos sustente, que nos dirija, que nos bendiga. Es válido. Hay cosas que a veces son ya como uno pensaría de parte de Baruch. Señor, yo quiero estar tranquilo, pues. Yo no quiero estar sufriendo ya. Yo quiero estar lleno de bonanza. Bueno, ¿qué es lo que debemos pedir en este tiempo? Hermano, lo que dije al principio, cuando yo recibí esta palabra, lo primero que impactó en mi corazón fue valorar la vida. Y comencé a pedir, Señor, mejor dicho, no pedir, sino agradecer a Dios por cada momento de vivir. Fíjate, hermano, que eso me hizo recordar lo que Jesús enseñó. ¿No vale más la vida que el alimento? ¿No vale más la vida que el vestido? Y podía uno seguir añadiendo, ¿no vale más la vida que los honores, que la alabanza de la gente a uno, que las comodidades de uno, que las riquezas? ¿No vale la vida más? Claro que sí, la vida vale más. Hay que darle gracias a Dios porque hoy nos tiene con vida. En medio de todas estas circunstancias, Dios nos tiene con vida. Nos está preservando la vida. Pero a veces queremos algo extraordinario. Sí, queremos que sane a nuestros enfermos, que sane y levante a aquellos que están en UCI. Sí, Dios lo puede hacer, hermano. Y eso no es algo que no debemos hacerlo, que no debemos pedir. Pero recuerde que hay cosas prioritarias, que hay cosas por encima de esa. Cuando nos enfocamos y nos ubicamos en la voluntad de Dios, Dios añadirá el resto. Amén. Dios añadirá el resto. Mi amado hermano Ricardito Herrera, a quien cariñosamente le hemos puesto ahí con nuestra hermana Jackie, el secretario, ¿no? O ella le puso, me habían dicho, el secretario, porque lindo hermano que nos está ayudando en el consejo administrativo. Él me mandó el 31 de agosto a mi WhatsApp un sticker. En ese sticker decía lo siguiente: última noche de agosto. Demos gracias a Dios por este mes que termina, por 31 días con vida y salud, por la familia y por su presencia que nunca nos abandona. Buenas noches. Y yo inmediatamente le contesté con un rotundo amén, amén, por 31 días con vida y salud. Qué tremendo valorar la vida en estos días, hermano, es decirle con la cabeza agachada: gracias, gracias. Y gracias porque tú seguirás impartiendo vida aún aquellos que están contagiados, aún aquellos que están amenazados. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios nos ha dado vida nueva, vida abundante y vida eterna. Y aún si tuviéramos que ver a un hermano o una hermana partir a la presencia del Señor, ellos continuarán viviendo para Dios. Para ellos, la muerte es ganancia. Para el creyente, la muerte es ganancia. Por eso, mi querido hermano,
Qué lindo es entender desde la perspectiva de Dios lo que tenemos que pedir en este tiempo. ¿Qué debemos pedir a Dios en este tiempo de pandemia? ¿Qué debemos pedir a Dios cuando se nos acerca el sufrimiento, el dolor, la tristeza, la escasez y las pérdidas? ¿Quejarnos contra Dios pidiendo algo extraordinario para nosotros sin importarnos lo que otros sufran? ¿Pidiendo a Dios por nuestras necesidades de una manera totalmente indiferente e indolente? ¿Buscando nuestros propios intereses antes que los de Dios? No, hermano, eso no es conveniente. Debemos pedir a Dios ciertamente en primer lugar que se haga su voluntad, porque sus intereses son primero que los nuestros. En segundo lugar, si Él quiere librarnos del dolor, que lo haga, y si no, que nos dé la fortaleza para seguir adelante. Y en tercer lugar, que sigamos preservando nuestra vida, que Él siga preservando nuestra vida, porque estamos profundamente agradecidos por esa vida de cada día, de cada mes, de cada año, y que Él nos siga preservando esa vida para glorificarle, para servirle. Porque al final, como dice la canción, todo será mucho mejor lo que vendrá, porque su palabra nunca falla y Él nunca nos va a abandonar. ¿Pedirás a Dios algo extraordinario para ti? Pide a Dios que nos siga tomando de su mano, cumpliendo su voluntad en la tierra, sus propósitos en nuestra vida, y nos conserve con vida para seguir sirviéndole y extendiendo su reino en esta tierra. Que así sea, mi hermano. Consuélese que Dios tiene todo el control en sus manos, que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, que su voluntad sea hecha en medio de estos tiempos, y en medio de estos tiempos nuestras vidas estén agradecidas por la vida que nos da, y que si Dios permite algún sufrimiento y dolor, nos dé la fe suficiente para rogarles que nos sane, o nos dé la fortaleza para enfrentarla, dependiendo y descansando totalmente en Él. Amén. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por esta palabra preciosa, alentadora a nuestra fe, Señor. Hágase tu voluntad en los cielos como se hace en la tierra. Señor, tú puedes librarnos de esta pandemia si tú quieres, y si no, Señor, seguiremos sirviéndote y seguiremos amándote y seguiremos adorándote y seguiremos, Señor, dependiendo de ti. Y gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque tu mano sigue sosteniéndonos. Porque a pesar de todo lo que nos rodea, las malas noticias que puedan rodearnos, Señor, estamos en tus manos. Tú tienes el control y tú has prometido preservarnos la vida. Y aún, Señor, cuando tú decidas que tengamos que partir, Señor, sabremos que eso es ganancia para nosotros, porque seguiremos viviendo en la presencia tuya. Bendito sea tu nombre. Encomendamos esta palabra en tus poderosas manos para que tú la apliques al corazón de cada hermano y consueles a mi hermano, a mi hermana, y des aliento de fe para que confíen de que tú puedes hacer cualquier milagro, cualquier cosa, porque tú sabes lo que estás haciendo. Y al final, todo será mejor para nosotros. Bendito sea tu nombre. Tú no fallas, tu palabra no falla. Y gracias, Señor, porque tú nunca nos desamparas ni nunca nos abandonas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Y a seguir orando, a seguir confiando, a seguir dependiendo de nuestro buen Dios.